bienvenidos al programa de Curiositats TV y también del grupo Criptos con Juan Carlos aquí Chávez con nosotros. Hoy, como la semana pasada, hablaremos de un experimento paranormal que hicimos, en el cual advertimos ya la semana pasada que lo íbamos a hacer y todo y así lo hicimos este domingo y lo presentemos. Y era un programa de psicofonías en el cual yo estuve grabando en un supuesto castillo medieval en la mar, que simplemente me fui a la playa y grabé, era mentira todo, y me inventé una serie de psicofonías para ver la reacción de las personas que lo escuchaban y las críticas o los posibles gente que se lo creía. Desde luego me ha sorprendido, porque todo avisando en el programa pasado aquí que lo íbamos a hacer, todo que en el mismo vídeo ponía que era una invención, que no era real, la gente se creía que esas psicofonías eran ciertas. Diciendo, pues, mira, se escucha esto, sí, es verdad, es verdad. Hola, ¿cuántas palabras? Oye, es que te contesta, es inteligente. Bueno, brutal, esto mediática que ha tenido este experimento y nos demuestra una vez más que todo lo que está en la pequeña pantalla, la gran mayoría de gente se lo cree. Todo y poniendo al principio que era un experimento y que era ficción paranormal, que no existía. Juan Carlos, ¿tú has podido escuchar la psicofonía? Cualquier experto, cualquier investigador las descartaría, vamos, de carajo. Pero es curioso, ¿verdad? Esto es curioso. Sí, mira, no te pongo, por ejemplo, las analíticas, ¿vale? Porque por cosas del directo, pues estoy haciéndolo con el móvil y entonces no puedo enganchar, digamos, lo que son las fotografías o las analíticas. Pero, a ver, yo sabía perfectamente que era voz humana porque lo hemos estado hablando y entonces simplemente hice las analíticas para delimitar, digamos, el campo de grabación humana. O sea, realmente, si esto es voz humana, esto no es voz humana, tan sencillo como eso. Pero, bueno, sí, se sabe perfectamente, pero es que a la hora de la verdad... Aprovechamos que te has caído y pones bien el móvil para poner el vídeo y que la gente lo vea y pueda escucharlo otra vez y luego lo analizamos. Adelante, vídeo. Empezamos prueba psicofónica en el castillo del mar, en la costa. Empezamos en 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hay alguien aquí que nos quiera decir algo? ¿Nos escucha alguien? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué año estamos? No sé. ¿Estás muerto o vivo? ¿Necesitas algo? No. ¿Eres hombre o mujer? ¿Te podemos ayudar en algo? ¿Cómo moriste? Finalizamos prueba psicofónica aquí en el Castillo de la Costa en 3, 2, 1, 0. Pues bien, amigos, pues yo no he escuchado estas supuestas psicofonías, que no hay voces de fantasma, en mi propia voz simulando psicofonías, falseando esta información para que ver dónde o cómo reaccionaba la gente. Un experimento que habría que hacer mucho más de estos, haremos más. No os descarto esta semana
sorprenderos con algún otro que analizaremos la semana que viene. Pero Juan Carlos, tela con la psicofonía, ¿eh? Tela. Bueno, es que da terror, da pavor, Da miedo, da miedo. da miedo. Pero bueno, si la parapsicología es una rama de la psicología es por algo. Y bueno, aquí, por ejemplo, ya entraríamos dentro de lo que es la psicología social, ¿no? O la transpersonal, que es que hay una verdad absoluta, que es que la gente quiere creer. Claro. Ya de entrada, la gente quiere creer, ¿no? Supongo que estamos en una etapa, digamos, histórica en la que, pues, sí tenemos mucha tecnología, pero cuanto más tecnología o más calidad de vida tenemos, más miedo tenemos a que solo, bueno, que se acabe y ya está, no haya una supervivencia. Pero para eso está precisamente la investigación y bueno, básicamente, pues, las creencias religiosas o espirituales que pueda tener cada uno. Pero que básicamente la gente quiere creer. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú pones, no quiero engañar a nadie, esto es una ficción, da igual, Se lo creen igual. da igual. Va a caer, hay gente, por ejemplo, que como en el caso de la prueba de Orson Welles radiofónica, mucha gente no escuchó el principio donde él decía, programa de ficción, no sé qué, no sé cuánto, porque él lo puso, lo dijo al principio. Sí, Y sí. tuvo que repetirlo cuando la policía avisó de que, bueno, que estaba produciendo una serie de altercados, y entonces él repitió y dijo, recordad a la audiencia que esto es una ficción basada en el libro de H.G. Wells, y tal, ¿no? O sea que imagínate. Y entonces, pues, prácticamente, pues, en este caso, por ejemplo, pues, solo te ha faltado el tener que repetir de vez en cuando el, recuerden, esto es una ficción, esto es una recreación ficticia de lo que sería una investigación, ¿vale? Por ejemplo. Y, y aún así, no sé si alguno, por ejemplo, diría, no, porque en el trasfondo, aparte de esa voz, ahí se oye como otra voz. Sí, sí, no, habrá gente que habrá oído 40.000 voces. Todo que 40.000 voces. en el vídeo, durante todo el vídeo, pone bien claro un cartelito que pone experimento paranormal. Experimento. En todo el vídeo, durante todo el recorrido del vídeo lo pone. Y todo y así han sido muchas los comentarios en los que, oye, pues es verdad, te contesta, oye, pues joder, qué miedo, ¿cómo puedes grabar esto? ¿No te da miedo? O sea, Mira, cuidadito con la que es la psicología de la gente, ¿eh? Lo que es la... mira lo que son las cosas de la psicofonía, que en una prueba psicofónica que hicimos en una casa en cuestión, una casa abandonada, ¿vale? Pero bueno, que con sus propietarios, conocemos los propietarios y tal. Estamos haciendo una rueda psicofónica habitual, lo típico para hacer la prueba X. Y bueno, pues ese día habíamos comido muy bien, ¿vale? Pero un compañero del equipo, durante la rueda psicofónica, pues le sonaron las tripas. Y él avisó, dijo, porque siempre decimos, ¿no? Por ejemplo, pues tripas, ruido de fondo, animal, o sea, siempre para que no, Sí, sí, para luego no perder siempre el tiempo en la analización. puntualizando, sí. Bueno, pues puedes creerte que porque él dijo, o sea, aunque él dijo tripas, parecía, o sea, una vez analizándolo, escuchándolo, el ruido de las tripas parecía que decía, ¿me oyes? Ostras, qué Pues fuerte. imagínate que dices, no, esto es una pareidolia, un elemento eh, Auditiva. auditivo o una impregnación utilizando un soporte, ¿no? Externo. Claro, dices, sí, sí, todo lo que tú quieras, pero a ver, o sea, realmente es una pareidolia auditiva, o sea, es un crujido de tripas y parece que digan, me oyes, pero no es verdad. Realmente una pareidolia auditiva de toda la vida, de libro, vamos. A ver, sí que, por ejemplo, hay psicofonías auténticas, pero claro, cuando decimos auténticas, o sea, siempre tenemos ese margen de posible error, ¿no?
Pero cuando hacemos ese tipo de valoración es porque se hace una analítica. Para eso se están haciendo, y cada día tengo la suerte de ver que hay jóvenes que intentan hacerlo bien y están investigando y se está estudiando los bancos de sonido, que se llaman los bancos de datos de sonido, Sí. y que están haciendo analíticas que son muy interesantes y saber que hoy en día, por ejemplo, una psicofonía del tipo, por ejemplo, por absorción, trabaja, aunque sea por absorción, trabaja en una frecuencia de tantos hercios, que una psicofonía pura trabaja en otros hercios, que un eco del pasado trabaja también en otros hercios, ¿no? O sea, que hay unas frecuencias y unas características comunes en lo que es el funcionamiento de una psicofonía. Sí, sí, claro. Porque, claro, nosotros, por ejemplo, rápidamente lo sabemos. En el caso, por ejemplo, de la prueba psicofónica esta, la del programa, nosotros rápidamente se veían, amplificando un poco, pero ya se veían los picos. Los picos que son que la voz humana o la voz de los animales, por ejemplo, hasta los gris de los grillos, por ejemplo, tienen unas características X, y se generan como una especie de impulsos, unos picos de subidas y bajadas, ¿vale? Ujú. Esos son sonidos, o sea, son sonidos naturales. Y luego están, por ejemplo, lo que son los elementos extranaturales, que son, por ejemplo, el tipo de psicofonías, que serían, por ejemplo, imagínate que un grito humano, tú grabas un grito humano y siempre habría como una especie de estallido y luego al final agónico, digamos, de caída en vertical prácticamente. Pero sería un pico, sería una curva, ¿vale? Una subida y bajada. Tú imagínate ahora ese mismo grito a nivel psicofónico en el que se oye con la misma intensidad, pero solamente queda registrado en una estrecha banda de frecuencia, aproximadamente, por ejemplo, imagínate, entre 12 y 15 hercios. Ujú. Solo hay. Pero tú estás oyendo intensidad, cómo sube y baja el volumen. Pero en cambio, en 2 hercios no se ve afectado, o sea, no se ve la gráfica. Entonces, por eso tendemos a coger estos y los cogemos como elementos factibles a la hora de, por ejemplo, de definir posibles psicofonías, ¿no? Pues eso es lo que ocurre. Y entonces, claro, en la prueba, por ejemplo, yo lo sabía perfectamente, que está bien, ¿no? Y dices que si todo, susurralo lo que quieras, pero rápidamente sale el efecto gutural, o sea, el Sí, sí, efecto, sí, sí, sale la voz del ser humano. En sí, este momento he querido mezclar dos cosas. He querido mezclar lo que es el efecto Phillips que hablábamos la semana pasada, en el tema de autosugestionar a través de poner las palabras en texto de lo que se repetía en la psicofonía, y la misma psicofonía como sí, como pareidolia auditiva, para que la gente se autosugestionara y escuchara lo que decía la palabra. Muchas veces incluso no decía lo mismo, pero si tú leías, escuchabas lo que decía, lo que se escribía. Entonces, lo he utilizado para hacer este tipo de experimentos, ¿no? Que parece un experimento tonto, pero sí que es real, que es un experimento muy importante, aunque parezca un experimento tonto, porque te está demostrando que a veces escuchamos lo que leemos. Y eso sí, es muy importante, Juan Carlos. sí, sí. A ver, yo, por ejemplo, yo tengo definidas algunas que utilizo, sí que utilizo en algunas conferencias. Explico, o sea, suelo decir que explico o digo lo que yo creo entender, ¿vale? Pero lo digo, o sea, y no espero, yo le digo a la gente que no espero que la gente tenga la misma opinión, Claro. ¿vale? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si digo, por ejemplo, que he escuchado eh, bueno, hace poco, pues en una grabación, pues que se oía, bueno, no sé si expliqué lo de que me caí en una investigación durante una prueba psicofónica y hubo dos inclusiones, ¿no? Dos impregnaciones de este tipo. Una decía, era una voz masculina que decía, hostia, pero así, seco, hostia. Y una voz femenina que decía, no, hostión, Sí, me lo comentaste, sí, que cuando te ¿vale? fue cuando te Sí, caíste tú, sí. vale, pues yo antes
de definirlo, primeramente porque es una grabación que es de las posiblemente de las más claras que he captado. Y eso que precisamente fue lo único que dijeron en toda la noche. No se relacionaron, no contestaron ninguna pregunta, no. Parece como si le hubiera resultado sorpresivo, ¿no? Bueno, pues yo no dije nada. Yo digo, hay dos posibles impregnaciones aquí. Y fue un número X de personas del equipo, cada una lo suyo, los que dijeron lo que entendían. Cuando estás de acuerdo más o menos en lo que estás con una en común, digamos una idea en común de lo que dice, pues entonces es cuando dices yo creo definir esto, pero no es definitivo, ¿vale? Pues yo lo suelo utilizar, si hago una conferencia, pues si lo puedo, tengo algunos ejemplos, pues pongo esos ejemplos, pero le digo a la gente, a ver, que un número X de personas creen haber escuchado esto, pero posiblemente, o sea, yo muchas veces le digo a la gente que me gustaría que cuando se hacen estas conferencias, cuando voy a poner una psicofonía, que cierren los ojos. Sí, claro, evidentemente, sí. Digo, yo preferiría que cierren los ojos y no lean lo que yo he puesto en la pantalla. No, porque si no estás autogestionando. Claro, lo estás sugestionando y entonces es una autosugestión y entonces puede ser que todo el mundo diga, ay, pues sí, es verdad. Y es gracioso porque en el momento en que haya una voz que diga, ay, sí, es verdad, ya el 90% de la gente que hay en la sala dirá, ay, sí, es verdad. Porque dirán por dentro, yo la verdad es que ni siquiera he entendido nada, yo no he escuchado nada de eso. Pero claro, si toda esta gente está diciendo que ay, sí es verdad, yo voy a ser el único que voy a decir que no he escuchado eso, me callo. Lo que sí que es cierto, en el tema paranormal, cambiando un poco de tema, pero que quería hablarlo, es que la tecnología, el avance de la tecnología, perdón, salud. Perdón, gracias. En el avance de la tecnología ha hecho que también haya una decadencia de los efectos paranormales. ¿Por qué digo esto? Porque las antiguas cámaras de fotografía, de blanco y negro, captaban muchas más entes que hoy en día se captan como orbes, y en las cámaras de vídeo se encuentran menos positivos que con una adquisición, por ejemplo, que he hecho esta semana, que me han regalado, me ha hecho mucha ilusión y que la vamos a utilizar en algún experimento, que es la cámara, no sé si se ve. Hostia, una Super 8. Una Super 8 de las antiguas. Sí, tengo una aquí, pero... Con esta cámara se captaban muchas sombras y muchos entes antiguamente. Sí. Y está muy nueva, y voy a hacer lo posible para restaurarla e intentar hacerla funcionar para utilizar en alguna investigación, porque creo que nos puede dar alguna sorpresita. A ver, si es verdad. Yo tengo una Berlinger, una cámara de fotos Sí. del año 65 y que, o sea, es analógica totalmente. Y esa, por ejemplo, me ha captado cosas que no ha captado los sistemas digitales. Y entonces, pues, es que, a ver, hay una explicación, ¿vale? O sea, es la frecuencia en hercios en la que trabaja. O sea, una analógica no trabaja en hercios. Es que hay que entenderlo. Una grabadora, digamos, de vídeo, o sea, de cine o de fotografía, ¿vale? Funciona a base de gránulos, o sea, trabaja a nivel de fotones. O sea, lo único que hace es absorber una intensidad en fotones que es capaz de absorber su tipo de película, ¿vale? Pero claro, absorbe un número X de fotones. Entre una y otra, claro. Claro, pero absorbe un tipo de fotones. Pero claro, puede absorber un número X de fotones que nosotros, el ser humano, el ojo humano, no capta. Es lo que hay que entender, ¿vale? Que como trabaja a nivel analógico y solo capta en realidad fotones, el arco, digamos, el arco fotónico, pues claro, básicamente muchas de las películas y cámaras que había antiguamente analógicas, pues tenían un rango de absorción fotónica, digamos, de esos fotones, mucho más amplio de lo que nosotros éramos capaces de ver. Por eso se captaba, porque en realidad no estaba ahí, ¿vale?
Pero, por ejemplo, por otro lado, ¿por qué entonces una digital lo que absorbe son orbes? ¿Por qué? Porque o sea, las cámaras digitales también absorben los fotones, pero no dejan de tener un tipo de filtro en el interior que intenta, o sea, es lo que hablábamos de lo de la falsificación y tal. En realidad el sistema digital lo que hace es una interpretación de lo que está viendo fotónicamente, pero a nivel electromagnético, o sea, ceros y unos a nivel sistema digital. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay tantos errores a nivel digital? ¿Por qué? Porque el sistema digital, ante la falta de información, intenta cubrir los huecos. Y ahí es donde muchas veces cometemos los errores de apreciación, ¿no? Por ejemplo, me sacaron una foto hace poco de un señor paseando y resulta que la cabeza era transparente. ¡Oh! Porque esta persona ya salta alguien diciendo, yo estaba allí y ahí no había nadie pasando. Pues mira, sí que estabas allí, pero estaba pasando. No engañes a nadie, porque eso es en realidad un fallo, no en la imagen, sino en tu cámara del móvil o de vídeo, que ha tenido un error de apreciación y entonces ante la falta de información cubre los huecos y ha cubierto los huecos haciendo que la cabeza sea transparente, con lo cual era tapar lo que había detrás cuando estaba pasando, el poner lo que había detrás. Y entonces, ¿por qué salen orbes? ¿Por qué? Porque ante lo que no entiende, pues lo asimila como es una energía, es fotónicamente sensible, pero no tiene una forma definida que él pueda interpretar. Lo más sencillo del mundo, la forma original, una redondela, un circulito con unas características interiores, pero que si te fijas, pues la mayoría de ellos son translúcidos. ¿Vale? Entonces, yo ante eso, por ejemplo, la mayoría de las veces digo, claro, cuando pilla mota de polvo y eso, ante la falta de información, pues muchas veces pues las motas de polvo, de humedad y demás, las representa como orbes, simplemente como figuras que se mueven por ahí. ¿Cuándo es interesante un orbe en toda esta situación? Cuando tú ves que hay una corriente en una habitación o en un lugar, ves que todos los orbes saben a que la derecha y el otro va a la izquierda. y pasa uno a la izquierda. Y dices, a ver, podemos definir, ¿lo que pasa a la izquierda es un orbe, un insecto, o realmente puede ser un elemento Puede ser paranormal? desde una mosca, un insecto, o sea, bueno, cualquier cosa. Claro, hay muchas cosas. Ya digo, que la gente intenta creer, porque, a ver, yo he sacado con un sistema digital, una cámara digital, saqué una foto de un escarabajo pelotero volando por la noche y el flash de la cámara, pues de verdad, yo enseño esa foto y digo que es un hada danzando sobre las tumbas, porque además era un cementerio, sobre las tumbas, y la gente, sí, 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 sí. Pues no, señores, era un escarabajo pelotero. O una libélula. Yo me han No, enseñado no, la no, foto de en una este caso era un libélula. escarabajo pelotero, ¿eh? Sí, sí, a mí me han enseñado la foto de una libélula. Mira, una hada, una hada, una hada. Digo, pero es una Sí, libélula. Pero es que no le ven la cola, no le ven las patas. Es que tiene dos brazos y dos piernas. Digo, coño, por lo que tiene las libélulas, cuatro patas y a las ver, dos alas. Digo, a ver, ¿qué está buscando? ¿qué pasa? ¿Que aterriza con la nariz? Sí, sí, es que vamos, es terrible. A ver, y yo he dicho claramente, digo, y no, no, o sea, no voy a engañar a nadie, porque no quiero engañar a nadie. Y a eso era un escarabajo, pero precioso, porque queda una imagen preciosa, pero no deja de ser eso, un escarabajo pelotero Sí, sí. captado o sea, iluminado por el flash de una cámara, no, en una noche, claro, nocturna, una foto nocturna. Y es lo que hay, es que no, la gente, bueno, pues intenta creer. Y entonces tú vas a hacer cualquier programa y vas a hacer, eh, ya digo, psicofonías, o se te va a ocurrir, por ejemplo, hacer cualquier imagen pseudomontada como experimentación también, en la que se ve una figura o una persona que está pasando y que se vea que está transparente, y bueno, ya verás tú en las redes, menudo espectáculo. Sí, sí, Claro, y yo siempre suelo decir lo mismo, no sé pero lo que por voy a ejemplo poner le esta digo, semana, no sé lo que voy a poner esta semana porque todavía no lo tengo en mente.
Pero No, bueno, entre hoy y mañana ya miraré. la liaremos parda, te lo aseguro que la Mira, liaremos parda. yo siempre digo lo mismo. Yo siempre digo lo mismo. A ver, pero por amor de Dios, pero que las entidades, ni aunque sea a las 12 del mediodía, te hacen sombra. Sí, sí, no, no, sí. Y por la noche, con unos focos, por ejemplo, y que se te aparezca una figura, aunque sea parezca, que sea translúcida, y luego tú ves ahora que resulta que está retocada porque es translúcida, pero le ves una sombra de 4 metros. A ver, esto es un montaje como Dios manda, vamos, es un Claro, montaje. sí, tú haces una sombra con la mano así, si quieres, y... Claro. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, sé que la gente quiere creer, pero yo intentaría que fuéramos más coherentes. Pero bueno, ¿qué es lo que hay? O sea, yo, por ejemplo, pues precisamente cuando hacemos las investigaciones, eh, hay que reconocerlo, ¿eh? Yo mismo a veces digo, ay, mira, esto podría ser y tal. Y menos mal que tengo compañeros que son tan o más estrictos a la hora de analizar que dicen, no, esto es tal, tal, tal. ¿Quieres decir? Sí, por esto es. Tienes razón. Y eso en directo en una investigación. Ujú. No nos da la gana, no queremos engañar, ni engañar a los demás ni engañarnos a nosotros. Claro, evidentemente, evidentemente. Claramente, o sea, si vamos a una investigación, si hay, si no hay, no hay. Por ejemplo, mira, hicimos, por poner un ejemplo, simplemente, hicimos una investigación en una casa, un edificio también, y fue interesante porque no ocurrió nada. Pero como me decía el compañero, dice, sí, pero hay que notar una cosa. Digo, ¿qué? Se no ha ocurrido nada, pero tampoco, o sea, tenemos unas cámaras que son estas, ¿sí? Sí, sí, ¿Vale? Estas cámaras que las pongo son de vigilancia, van de coño. O sea, yo ahora mismo las puedo enchufar o ponerlas con con el el, wifi, con el wifi, sí. wifi remoto, ¿vale? Con la conexión del teléfono, bueno, o del aparato, porque tengo otro teléfono que no tiene tarjeta, pero que también me sirve para la cámara. La cámara está puesta en un lugar y yo estoy en otra habitación. Ya está. Bueno, no fuimos capaces de hacer funcionar esas cámaras en un sitio en concreto de la casa. Ujú. No era tan, no era tan especial, era un rellano, o sea, imagínate una casa de 3 plantas, pues el rellano de la primera planta, pues el rellano de la escalera entre la primera y la segunda planta, pues un rellano, Sí, sí. sencillo. Pues en ese rellano fuimos incapaces, pues yo estaba encabezonado. Y era una cámara aquí, Ujú. pues nada, las 2 cámaras se negaron en redondo a funcionar. Vamos abajo, las voy a, pues digo, bueno, tal, las iba a guardar, las reviso y tal para guardarlas, cabreado como una mona, y empiezan a funcionar en la planta de abajo. Ujú. Pues sin problema, ¿eh? Y digo, oye, pues ahora funciona. Volvemos arriba. No funciona. Digo, a ver si es que en la distancia, porque puede ocurrir que por distancia pierda la señal. Digo, bueno, pues voy a ponerla a una distancia que sé que por abajo ha funcionado. O sea, vamos, estamos hablando de 10 metros, que sabemos perfectamente, son cámaras de 25 o 50 metros. Sí, sí, sí. 25 o 50 metros. Pues nada, No y funcionaba. también arriba, en el rellano, fuimos incapaces de poner una cámara que funcionase. Ya no estas, sino es que resulta que tengo las cámaras de vigilancia nocturna especiales, o sea, esas sí que son totalmente autónomas. La pongo con su trípode arriba preparada, las autónomas y tal, y me pone error de tarjeta. Eso Es, pasa mucho últimamente, según qué sitio, ¿eh? eh, sí, error de tarjeta. Joder, cabrón, qué cabronada, no sé qué. Te vas abajo, pones la cámara y te Funciona. dice, funciona. Y entonces me dice, esto hay que anotarlo, porque no ha ocurrido nada, pero también ha ocurrido cosas que realmente, o sea, no Fallos se ha captado nada, electrónicos, sí, sí. pero por ejemplo, los medidores no decían nada. Los campos magnéticos eran equilibrados, Normal. o sea, no había radiaciones, no había interferencia, no había nada. Bueno, pues todas esas cosas, por ejemplo, pues es interesante porque tomándolo en serio, se anotan porque son elementos referentes
bueno, a sucesos que se salen, digamos, de lo que sería la normalidad de una investigación. Ajá. Y aunque, ya digo, aunque no sea un algo que quede registrado, pero queda registrado por nosotros, por el equipo, Sí, sí, claro, está claro. ¿vale? Y entonces, ¿qué significa eso a la corta o a la larga? Que ahora a lo mejor, por lo que sea, por la tecnología, no nos ayuda a definir qué tipo de radiación o energías funcionan en ese sitio en concreto, en esa planta, en ese rellano. No sabemos si el día de mañana, pues a lo mejor, pues aparezcan otro tipo de aparatos que puedan medir ese tipo de radiación, ¿vale? Pero es interesante saber que, por ejemplo, pues, bueno, pues queda anotado y sabes que hay una anomalía registrada. Gracioso, porque es anomalía registrada por el equipo, no anomalía registrada por el equipo técnico. Pero bueno, quiero decir que es eso, que bueno, sí que está muy bien creer. O sea, si la gente, por ejemplo, pues no nos siguiera o no le gustara o no la investigación y tal, pues sería muy pobre, porque en realidad ya se nos acabaría el chollo. O sea, bueno, Vaya, todo. esto es rápido. O Juan sea, Carlos, trabaja para nosotros. Juan Carlos, pues lo dejamos aquí. Hemos visto hoy este experimento auditivo y también Philips. Y bueno, la semana que viene sorprenderemos con algún experimento más, a ver qué nos avanza en las redes. Que nos estamos divirtiendo mucho con este tipo de experimentos. Nos estamos divirtiendo muchísimo porque tenemos que ver creatividad y también descubrir cómo lo hacen cuando lo hacen mal para copiarlos Sí, y decir, mira, esto está mal hecho y es un experimento simplemente para que te des cuenta que lo que ves en las redes no es real. Juan Carlos, gracias, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Y a todos ustedes lo mismo, la semana que viene aquí, en este programa de Curiosidades TV y del Grupo Criptos. Hasta luego, amigos.